Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 14, los Mahatmas teosóficos, en el subtítulo El abuso de los nombres y términos sagrados. Gracias, adelante Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos. Entonces, vamos a ver ahora de qué trata el abuso de los nombres y términos sagrados. La pregunta es, entonces, lo que he oído decir de que muchos de vuestros escritores teosóficos pretenden haber sido inspirados por esos maestros o que los han visto o hablado con ellos, ¿no es cierto? Puede o no serlo. ¿Cómo puedo saberlo? El probarlo les toca a ellos. Algunos, aunque pocos, muy pocos en verdad, o bien han mentido de un modo evidente o estaban alucinados al vanagloriarse de semejante inspiración. Otros han sido verdaderamente inspirados por grandes adeptos. Se conoce el árbol por el fruto, y como todos los teósofos han de ser juzgados por sus actos y no por lo que escriben y dicen, todos los libros teosóficos deben adaptarse según sus méritos y no con arreglo a la pretensión de autoridad que puedan alegar. Esto me parece muy interesante porque eh, al tener conocimiento de la existencia de los maestros, desde el principio hubo la intención de tener comunicación con ellos, en primer lugar. Una vez de que se fue dando la situación de el paso del tiempo y de las experiencias que tenían la señora Blavatsky, el coronel Olcott y otros, de la cercanía con los maestros. Entonces, hubo quienes eh, argumentaban, comentaban que también tenían comunicación con ciertos maestros. Entonces, la señora Blavatsky aquí en su respuesta dice que eso puede ser o puede no ser cierto, de tal manera que eh, al cabo del tiempo hubo personajes como la señora eh, Holloway, por ejemplo, a la cual se le daban indicaciones a través del señor Sinet, en el sentido de que como ella trataba de acercarse a los maestros y en cierto momento ella, junto con el señor Mohini, escribieron el libro El hombre es fragmentos de una historia olvidada. Ella. Efectivamente, ella y el señor Mohini fueron guiados de alguna manera o pero no directamente, sino a través del señor Sinet o de la señora Blavatsky, haciéndoles correcciones respecto de aquello que escribieron en ese libro. Incluso se dice que hay algunas partes en que no concuerda con lo que se les fue transmitido. Pues bien, casos como esos en que la señora Holloway, por ejemplo, finalmente empezó a atender a elementarios que estaban en la casa donde ella realizaba sus trabajos, porque ella era clarividente y demás, y entonces ella creía que aquellos a los que veía eran maestros de verdad, y ellos, estos elementarios, le daban a ella algunos pormenores acerca, dizque, de sabiduría, como las que los maestros proclamaban, y se le hizo saber en varias ocasiones que estaba siendo engañada, pero ella no lo creyó. Ella continuó creyendo en ellos y entonces fracasó su intento, como la inmensa mayoría de los que intentaron
eh, ser discípulos de los maestros, y entonces eso fue lo que ocasionó finalmente su descalabro, su tremendo fracaso, ¿sí? Por creer en, en cosas que no existían realmente, como verdaderamente una comunicación con los maestros. Eh, de acuerdo a los escritos y de acuerdo a una de las cartas, no recuerdo cuál, donde se le hace saber al señor Sinet que tendrían comunicación, pero no como él desearía, es decir, o como él deseaba. Él tenía la idea de que podía él ver físicamente al maestro con el que tenía comunicación. Entonces el maestro KH le dijo que eso no era posible, lo cual nos hace ver que pues, no es sencillo acceder a tener una entrevista directa en el plano físico con un maestro. Entre otras cosas, como medios de comunicación, el maestro le explicó, puede ser a través de sueños, que usted reciba alguna información, puede ser telepáticamente o puede ser a través de cartas, que en su momento pues le haremos llegar por medio de, de- de la señora Blavatsky en este caso. ¿Sí? O de algún otro, de alguno de los otros discípulos ya estaban bajo las órdenes de los maestros directamente. Entonces, por eso la señora Blavatsky aquí no se compromete, simplemente ella no se mete en esos asuntos y dice que puede ser posible que hayan sido eh, inspirados directamente por los maestros o que los hayan visto o hayan hablado con ellos, ¿sí? Entonces, no es fácil acceder a una comunicación de, aunque sea la más sutil, la más lejana, a través de sueños y demás, con un maestro de sabiduría. Hay que hacer méritos suficientes para poder estar en esa condición, porque si fuera fácil comunicarse con los maestros, pues ya los maestros se dedicarían a atender las peticiones egoístas, porque no serían otra cosa, no sería de otra manera. Los seres humanos de esa etapa de la humanidad, como lo es ahora, y desde hace un millón de años más o menos, pues poco ha cambiado la humanidad, ¿no? Entonces, cuando digo a un millón de años, me refiero a la cuarta raza, al principio, al inicio del nacimiento de la quinta raza. Entonces, poco hemos cambiado porque los procesos son lentos y cuando no nos aplicamos como seres pensantes, seres humanos que deseamos avanzar en la evolución, pues todavía tenemos la venda bien puesta en los ojos espirituales, quiero decir. Entonces, eh, algunos escritores de aquellos tiempos dijeron que estaban inspirados, desde luego, en las enseñanzas de los maestros, ya sea porque tuvieran contacto con ellos o por lo que escribía la señora Blavatsky y demás. Entonces, eh, aquí lo importante es no solamente el hecho de que uno pueda comunicarse con un maestro. ¿De qué sirve comunicarse con un maestro si lo que va uno a expresar o la actuación que va uno a tener en la vida no corresponde precisamente al mérito de poder contactar a un maestro de sabiduría, aunque esto fuera cierto? Por eso los maestros no pierden su tiempo ni pierden energía contactando o poniéndose, digamos, en posibilidad de que sean contactados por seres humanos que no van a aprovechar en lo más mínimo ese contacto con ellos, ¿no? Entonces, por eso dice aquí finalmente la señora Blavatsky que eh, todos los teósofos han de ser juzgados por sus actos y no por lo que escriben y dicen.
todos los libros teosóficos deben aceptarse según sus méritos y no con arreglo a la pretensión de autoridad que puedan alegar, ¿sí? Entonces, más allá de todo esto, son los hechos, son las acciones tangibles las que habrán de darle crédito a alguien que dice que es merecedor de una cercanía o de una comunicación con los maestros. Y es todo lo que yo puedo decir en este sentido, como alguna información que pueda ser útil también para que nos demos cuenta de que acercarse a un maestro de sabiduría no es una cosa común, ni es sencillo además. Y por lo demás, pues ya quienes han tenido estudios eh, sobre el trabajo de la señora Blavatsky, pues podrán comprender que lo que digo es cierto porque la propia señora Blavatsky lo relata. Así, ahí está, los datos están en la biografía de la señora Blavatsky para quien desee consultarlo. Ahí están todos estos datos que nos ayudan a comprender qué es lo que pasa con esa pretendida o real relación de un ser humano o de ciertos seres humanos con los maestros de sabiduría. La pregunta es, sin embargo, Madame Blavatsky hace esto último respecto de sus propias obras, la doctrina secreta, por ejemplo. Y la respuesta es cierto, dice de modo explícito en el prefacio que presenta las doctrinas que los maestros le han enseñado, pero no pretende inspiración alguna respecto a lo que ha escrito últimamente. En cuanto a los mejores teósofos, también hubiesen preferido mucho más que no se hubiesen mentado nunca el nombre de los maestros en nuestros libros. Con pocas excepciones, la mayoría de estas obras no solo son imperfectas, sino positivamente erróneas y engañosas. Grandes son las profanaciones que han sido víctimas los nombres de dos de los maestros, es decir, M y KH, yo creo. Difícilmente existirá un medium que no haya pretendido haberlos visto. Hay sociedad con fines lucrativos que pretende ahora que maestros mucho más elevados que los nuestros son los que la dirigen. Graves y numerosas son los pecados de aquellos que tal cosa afirman, impulsados bien sea por el deseo del lucro, por la vanidad o por mediumismo irresponsable. Muchas personas han sido despojadas de su dinero por esas sociedades. Entonces aquí vemos precisamente que la señora Blavatsky eh, nunca pretendió decir que había sido inspirada. Más bien, ella fue el medio, fue el instrumento para recibir todas estas comunicaciones, digamos de otra manera, todas estas enseñanzas o todos estos conocimientos que hoy podemos nosotros tener a la mano directamente, lo cual fue proporcionado por los maestros. Eh, la inspiración que pudo tener la señora Blavatsky está expresada precisamente en en las obras que ella escribió y que fuera de la doctrina secreta y de Isis sin velo, por supuesto, pudiéramos tomar como ejemplo este libro que estamos estudiando de la clave de la teosofía, que es por inspiración, desde luego, de lo que ella ya sabía, de lo que ella conocía, y que esta inspiración, vamos a decir, no es, digamos, directamente, ¿no? Si entendemos que la inspiración es el alentar a alguien a que haga tal o cual cosa, no fue el caso. Ella finalmente eh, se inspiró en las ideas y en los ideales de los maestros, pero no porque la hayan inspirado ellos, es decir, porque ellos la hayan alentado. Ella ya sabía qué es lo que
cuál era su función, cuál era su misión, y derivado de ello, pues entonces tomó las decisiones que dieron como resultado estas obras que ella escribió, particularmente esta, esta última, ¿no? Y todos los artículos que ella escribió, los cientos o miles de artículos que ella publicó a través de las diversas revistas o de las varias revistas que existían en ese momento y que hoy en día nos llegan a nosotros de esa manera. Entonces, eh, eh, hubo, ha habido y hay y habrá seguramente personas que utilizan los nombres de los maestros para dar cursos, por ejemplo, y que dicen que están inspirados, ya sea para hacer sanaciones o para escribir ciertas cosas, y ellos dicen que son inspirados por los maestros, y de esa manera eh, se cobra un dinero, por supuesto, a las personas que están interesadas, y a la vez estas personas con toda la credulidad inocente, digamos, por ignorancia, pues creen que efectivamente los maestros derraman sus energías cuando se les pide para que hagan sanaciones a cambio de que el operador cobre y a nombre, no sino a nombre de los maestros, pero por lo menos usan los nombres de los maestros. Y eso pues es una, una grave falta que se comete en contra de los maestros, porque los maestros, los nombres de los maestros fueron expuestos, como veremos más adelante, y como algunos de ustedes que han leído seguramente saben cómo se atacó a los maestros y demás, los tildaron de charlatanes y de que no existían y de que eran espíritus del mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas son producto del abuso de la inteligencia que quienes tienen eh, deseos de obtener dinero a cambio de un supuesto servicio espiritual, pues entonces utilizan los nombres de los maestros para engañar a las personas, ¿no? Entonces, eh, todo esto es reprobable por todas desde todos los ángulos que se le pueda ver, ¿no? Porque no debemos hacer eso. Nadie tiene derecho a hacerlo. Y sin embargo, se ha hecho y se seguirá haciendo seguramente, lamentablemente, ¿no? Entonces, eh, hay, como tenemos noticias, escuchamos comentarios de que hay quienes eh, dicen ser mediums o canalizadores y entonces dicen, en este momento estoy canalizando y tal espíritu o tal maestro o tal santo me está diciendo que esto es de este modo y de este otro, ¿no? Entonces, son cosas que eh, pues no debemos aceptar así, tácitamente, como si fuera eh, tomar un sorbo de agua y tragarlo y ya, ¿no? Eso no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Que ofrecen a cambio de despreciable oro los secretos del poder, del conocimiento y de la verdad espiritual. Y peor que todo esto, los nombres sagrados del ocultismo y los santos guardianes del mismo han sido arrastrados en ese cieno asqueroso, manchados por el hecho de verse asociados con motivos sórdidos y prácticas inmorales que han impedido a miles de hombres entrar en el sendero de la verdad y de la luz por el descrédito y mala fama que semejantes embaucadores y farsantes han creado sobre este asunto. Repito de nuevo que todo teósofo sincero siente hoy con todo su corazón que esos nombres y cosas sagradas
hayan sido jamás mencionados ante el público y se lamenta profundamente de que no se hayan conservado secretos entre un pequeño círculo de amigos leales y seguros. Por eso, eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí tratamos de no mencionar a los maestros, aunque son públicos, aunque se puedan leer, y que ciertamente no son los nombres reales del maestro KH y del maestro M y de otros, porque ellos aparecen con un nombre ante nosotros, pero no es el nombre verdadero con el que se conocen entre ellos, ¿sí? Estos son nombres para el mundo solamente, y aún así, ellos piden encarecidamente que no estemos mencionando aún esos nombres que no son los verdaderos de ellos, por lo menos en el caso de los dos maestros que están ligados a la Sociedad Teosófica. Entonces, eh, es lamentable que estas cosas ocurran, en que se repitan los nombres de los maestros, pues como repetir cualquier nombre y ya. Eh, Seres humanos estamos muy acostumbrados a asumir que podemos tener la confianza de hacer cosas que, sin saberlo, pueden afectar no solamente la reputación de los maestros, sino de otros seres humanos también. Entonces, debemos tener mucho cuidado en este sentido, ¿sí? Eh, es importante todo esto porque de esta manera debemos tener eh, cierto recato para mencionar eh, acerca de la personalidad de los maestros, porque ni siquiera la conocemos, pero pues hay quienes eh, sienten o dicen que sueñan con los maestros y que les dan lecciones y demás. En años pasados eh, llegaban hasta mí algunas personas que decían que hablaban con una señora a la que no conocían y que de alguna manera se enteraron que esa persona con la que hablaban en sueños era la señora Elena Blavatsky y que entonces ella les pedía, yo tuve dos casos así, les pedía que asistieran a la Sociedad Teosófica, porque ese era su lugar donde debían estar. Entonces, pues yo les escuché y les dije, pues adelante. No les dije que no era verdad o si era verdad, porque además yo no lo sé, pero que pues ahí estábamos a sus órdenes y las puertas de la Sociedad Teosófica estaban abiertas y demás. Y solamente fueron esa única ocasión, ya no regresaron, por lo cual o trataban de sorprenderme o desobedecieron a la señora, a la supuesta señora Blavatsky. Entonces, son estas cosas que ocurren y que, bueno, pues cada quien se hará responsable finalmente de lo que haga y de lo que diga, sobre todo de lo que haga, ¿sí? Ahorita que te escuchaba me acordé, hay al menos un artículo que recuerdo escrito por la señora Blavatsky donde alerta a, a los simpatizantes de la Sociedad Teosófica a que tengan mucho cuidado. Ella menciona que a raíz de que se fundó la Sociedad Teosófica en 1875, había habido un repunte de médiums y de charlatanes, porque muchos ya se hacían pasar con estos poderes, ¿verdad? O con estos, vamos a decir, CDs de poder hablar con los maestros y mediums y clarividentes y toda esa cosa. Y la maestra Blavatsky, la señora Blavatsky alertaba de esos charlatanes, ¿no? Como aquí dice, por sus frutos los conocerán. Y ahorita también que te escuchaba, pues es muy delicado porque
no nada más están manchando la reputación de los maestros, sino que están manchando la reputación de la propia sociedad teosófica. Porque si hay estos charlatanes que diciendo platicar o entrar en contacto con los maestros y hacen cosas que pues tal vez después no sean muy escrupulosas que digamos o que le roben a la gente su dinero, cosas no éticas, pues lamentablemente la reputación de la sociedad teosófica también queda en entredicho, ¿verdad? Porque entonces la gente ya no va a creer. Y es muy fácil quebrar y manchar esa reputación. Entonces, nada más quería apuntar esas dos cositas. Además, también pienso que verdaderamente, si es que llegamos un día que, bueno, en teoría sí vamos a llegar un día donde vamos a ser suficientemente puros para tal vez empezar a tratar a, a tener digamos, la atención de un maestro y con méritos, como dice la señora Blavatsky. Creo que cuando ya estemos en esos estados más avanzados de conciencia, ni siquiera creo que estaríamos interesados en divulgarlo, ¿verdad? Sino estaríamos tal vez más interesados en guardarle el secreto y sencillamente hacer el bien y lo que nos digan los maestros, pero sin ese aire de sentirse más, ¿verdad? Porque decirse que ya tengo la atención de ellos o que platico con ellos o que incluso hasta me inspiran o algo así, como que ya todo eso ya queda muy sospechoso. Y dices, yo creo que no, 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 no va por ahí. Así es, Ricardo, efectivamente. Por eso siempre se nos previene de que seamos cuidadosos, ¿no? El hecho de que la señora Blavatsky haya dado a conocer todo esto, pues implica una responsabilidad para ella. Ella misma dice que más adelante, creo, pues que ella tendrá, ella y los fundadores de la Sociedad Teosófica va- tienen que cargar con un karma por esa situación, ¿sí? Porque, bueno, pero yo creo que es parte del mismo trabajo porque se está expuesto, porque no se está ante sabios, se está ante seres humanos llenos de defectos y que pues cometen errores. Entonces, yo creo que es parte del karma por el que se hacen saber estas cosas, pero quien lo difunde pues tiene responsabilidad. Entonces, bueno, incluso hay cartas donde el maestro le dice a Sinet, ¿sí? Que lamentablemente, pues, la señora Blavatsky se equivocó y que pues ahora tendrá que sufrir las consecuencias. Y así es esto. Entonces, pues a seguir adelante y en lo que nos toca, pues tratar de hacer lo mejor que podamos y punto. ¿Sí? Muy bien. Por lo menos se arriesgó. Sí, claro, por supuesto. Sí, estar en una empresa de tal naturaleza, de tal envergadura, pues no es sencillo. Seguramente que ella sabía de todos esos riesgos, por supuesto, ¿sí? Porque quien oye el sendero sabe que se va a enfrentar a fuerzas terribles, ¿verdad? Y estos seres humanos van a tener que luchar con la fuerza que ellos han acumulado a través de las edades y siempre dirigidos y de alguna manera protegidos por las energías de los maestros, porque no se les abandona, pero cada uno se hace responsable de sus acciones, ya en el discipulado, porque son total y absolutamente conscientes de lo que están haciendo. Y este es el caso de la señora Blavatsky. Hola Enrique, ahorita escuchándolos, buenas noches a todos. En referencia a la pregunta que realizaron, dentro de un discipulado en donde el Chela está aprendiendo y teniendo contacto con lo que serían los maestros, ¿es posible que ellos puedan desarrollar esa clarividencia y esa clariaudiencia como despertar de sus escándalos? Gracias.
A ver, todo eso se va logrando previo a un encuentro real con el maestro, ¿sí? Por supuesto que esos poderes que se van desarrollando son poderes que se van fomentando a través del ejercicio de la voluntad, sin tratar de forzar nada. Es decir, que si yo deseo fervientemente eh, ayudar a personas que están fuera de mi alcance, que están a una distancia considerable o una gran distancia, y que conozco a las personas, o que aún sin conocerlas, esté yo enviando constantemente y de manera auténtica pensamientos de amor, formas, formas mentales llenas de amor, llenas de solidaridad, si fuera el caso. Entonces, de esa manera, esos poderes van a aparecer porque se está trabajando sinceramente y en beneficio de los demás. Entonces, los maestros no desarrollan los poderes, es el propio ser humano. Los maestros solamente dan indicaciones, dan instrucciones acerca de qué hacer, pero ellos no le desarrollan el poder a nadie. Cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de sus acciones y el resultado, por supuesto, tendrá que ser, kármicamente hablando, para aquel que está realizando las acciones, no para los maestros. Entonces, eh, en este caso, sí, los maestros instruyen acerca de qué hacer y cómo hacer, pero los maestros, desde luego, que no intervienen dándole poderes a nadie. Los poderes los desarrollamos por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, cada uno. Ahí es donde debemos centrar nuestra atención, porque es por los méritos que nosotros hagamos a través de un trabajo sincero, desapegado totalmente de fines egoístas, por supuesto. Claro que, como ya se ha dicho en otras ocasiones, los que deciden irse por el sendero de la izquierda también hacen lo mismo que el discípulo de la mano derecha, ¿sí? También utilizan el poder de la voluntad y todas sus capacidades para desarrollar estos poderes, pero lo hacen con fines egoístas, ¿sí? Entonces, ese es el caso. Eso es lo que yo pienso, es lo que creo, Patti, respecto de lo que preguntas. Muchas gracias, Enrique. Pregunta. Sus nombres son citados, por cierto, muy frecuentemente hoy día, y no recuerdo haber oído hablar jamás de tales maestros, entre comillas, hasta muy recientemente. Y la respuesta es, así es, y si hubiésemos obrado observando el sabio principio del silencio, en vez de llamar la atención y de publicar todo lo que sabíamos y oíamos, semejante profanación no hubiera tenido lugar. Es lo que yo les comentaba, ¿sí? Que se dio a conocer, se hizo pública toda esta comunicación y entonces el resultado saltó a la vista. Observar que solo hace 14 años aproximadamente, antes que se fundase la Sociedad Teosófica, todo era hablar de los espíritus, entre comillas, es decir, el espiritismo, ¿no? Estaban en todas partes, en boca de todo el mundo, y a nadie, ni aún por casualidad, se le ocurría hablar de los adeptos, mahatmas o maestros vivientes. Ni siquiera se oía el nombre de los Rosacruces, y la existencia del ocultismo era sospechada por muy pocos. Ahora todo esto ha cambiado. Nosotros, los teósofos, fuimos desgraciadamente los primeros en hablar de esas cosas, en dar a conocer el hecho de la existencia en Oriente de adeptos, de maestros y de sabiduría oculta.
y ahora su nombre se ha convertido en propiedad de todos. Sobre nosotros, por lo tanto, ha recaído ahora karma, las consecuencias de la profanación de nombres y cosas santas. Todo lo que encontráis acerca de estas materias en la literatura corriente, que no es poca, todo ha de atribuirse al impulso dado en ese sentido por la Sociedad Teosófica y sus fundadores. Vean ustedes entonces cómo eh, sin, sin pretender que esto ocurriera, ocurrió, corrió como reguero de pólvora en aquellos tiempos en que la comunicación no era tan fácil como ahora, y sin embargo era algo tan extraordinario que empezó a correr por todo el mundo, de un lado al otro del mundo, del planeta, se empezó a saber de para algunos, la supuesta existencia de esos seres humanos muy elevados en su estado de conciencia espiritual, y que eso dio pie a que muchos eh, efectivamente trataran de encontrar el camino de acercarse a ellos o a sus enseñanzas. Pero por otro lado, hubo quienes se aprovecharon de eso para sacar provecho egoísta, hacer negocio con ellos, ah, diciendo en su caso que si tenían la capacidad de poder hipnotizar a, a quienes estuvieran cerca de ellos, presentarles alguna imagen cualquiera y decirles que ese era uno de los maestros. Eso por un lado. Y por el otro, los ataques a los fundadores de la Sociedad Teosófica, diciendo que presentaban precisamente a charlatanes y que ellos mismos lo eran. Por tanto, entonces tuvieron que enfrentar todas estas situaciones que dejaron por momentos muy parada a la Sociedad Teosófica y a sus representantes más prominentes, que eran Olcott, George y la propia señora Blavatsky, ¿no? Luego dice, nuestros enemigos se aprovechan de nuestro error. El libro más reciente dirigido contra nuestras doctrinas se dice que ha sido escrito por un adepto que hacía ya 20 años que había logrado serlo. Ahora bien, esto es una mentira palpable. Conocemos al amanuense, es decir, al que lo escribió, y sus inspiradores, ya que él es demasiado ignorante para haber escrito nada de este género. Esos inspiradores son personas vivientes, rencorosas y sin escrúpulos en proporción de sus poderes intelectuales. Y esos falsos adeptos no son uno, sino varios. El ciclo de los adeptos empleados como masas de fragua para romper las cabezas teosóficas empezó hace 12 años con el Luis, personaje de Mrs. Emma Harding Brighton, del arte mágico y la tierra de los espíritus. Es decir, en esta obra apareció este llamado Luis. Y ahora termina con el adepto y autor de La Luz de Egipto, obra escrita por los espiritistas contra la teosofía y sus doctrinas. Pero inútil es lamentarse de lo pasado, solo podemos sufrir con la esperanza de que nuestras indiscreciones pueden haber facilitado algo a los demás a encontrar el camino que conduce a los maestros, cuyos nombres toman en vano en todas partes y bajo los cuales se han cometido ya tantas iniquidades. Y no sé si continúa. Bien, hasta ahí. Entonces, aquí vemos cómo la propia señora Blavatsky se lamenta de haber dado a conocer la existencia de los maestros. Desde luego que, aunque sea un accidente desagradable, eh, seguramente, como dice al final, pues para aquellos que se sienten en la necesidad de explorar
áreas dentro de la espiritualidad, más allá de lo que en ese momento se conocía, pues claro que fue una inspiración para ellos el saber que había seres como los maestros de sabiduría, que eran hombres que vivían, que estaban, eh, por decirlo así, cerca de la humanidad y que ellos estaban vigilando y que estaban eh, compartiendo sus enseñanzas a través de la señora Blavatsky y otros, y eso, desde luego, que es alentador para quienes creemos que hay algo más allá que lo que se nos dice en los templos, sea de cualquier índole, y que debemos trabajar precisamente eh, inspirados por esas ideas o por esos ideales que están ahí y que desde luego que nosotros, como estudiantes de teosofía, tenemos la responsabilidad de que esto se dé a conocer de una manera responsable y no incitar a quienes nos escuchan a decirles que es posible contactarlos, que es fácil, que solamente hay que tener dinero e irse a, a los Himalayas y más allá y tratar de encontrarlos, ¿no? Que, bueno, siempre habrá algún modo. Y desde luego que eso sabemos, los que hemos estudiado teosofía, que eso es punto menos que imposible. Si aún la señora Blavatsky, que tenía una misión tan importante, le fue tan difícil llegar físicamente a los lugares donde podía encontrarlos y para recibir instrucción directa, pues imagínense cualquier otra persona que es pecadora ya de pecados menores y mayores, y entonces, pues eso no es posible. Hay que hacer los méritos suficientes para poder alcanzar esa posibilidad. Entre ellos es fundamentalmente el practicar el altruismo contra viento y marea. Y de eso vamos a hablar una vez que terminemos esta sesión. Vamos a continuar hablando, como lo hicimos la semana pasada, acerca del altruismo. Y es una lección de amor para todos el hecho de que tengamos la oportunidad de conocer estos pormenores muy lejanos de la posibilidad de acercarnos a un maestro de sabiduría, digamos, en un contacto físico o en una comunicación, aunque fuera en sueños. Eso es muy difícil. Hay que reunir ciertas características, tener ciertas condiciones de tipo moral, de tipo espiritual, para que podamos nosotros tener esa posibilidad. Por lo demás, la humanidad en general permanece, digamos, lo menos, permanece ignorante acerca de la existencia de los maestros, y si la mayoría lo sabe, pues no lo acepta y lo toma como algo muy ilusorio y algo que no, que está fuera de toda racionalidad. Entonces, pues nos quedamos con esto. Eso es todo. Así que muchas gracias por la atención prestada a esta sesión y continuaremos la próxima semana.